doctora, o solamente nos van a No, dar no, no, algunos no. temas? No, ustedes van a desarrollar la clase. Ah, ok, entiendo. Ustedes van a desarrollar los temas que ellos le dan para desarrollar. ¿Sí? Clases van a dar algunos, pero cuando les toque en su momento, ¿verdad? El doctor Derlis ya le está dando la clase hablando de eso. Mañana la doctora que tenía que dar la clase está con COVID, la doctora Beatriz Paredes. Entonces mañana la clase va a dar el doctor Derlis Rojas, que va a adelantar la clase del 27, del día 27. Ese día 27, en vez de Derlis Rojas, voy a estar yo con ustedes. Yo les voy a presentar una historia clínica y vamos a discutir, porque ustedes tenían que tener eso en otra oportunidad, ¿verdad? Pero cambiamos ahora con el doctor Derlis Roja por una... Yo el 27 les tenía que dar, el 6 de mayo va a dar la doctora Beatriz Paredes, y en vez de esa clase yo les voy a adelantar las historias clínicas. ¿Sí? ¿Se entiende bien, verdad? Mañana Derlis Rojas, yo el 27 en vez de Derlis Rojas, y el 6 de mayo la doctora Beatriz Paredes, síndrome febriles, que tenía que darse mañana por razones de salud. Bien, doctora, Eso se entiendo. entiende bien. Sí, súper. Bueno, yendo a los prácticos de nuevo. En el mes de mayo entonces comienzan ustedes con sus instructores. Hay un instructor que cambió su teléfono, que cambió su número de teléfono. El doctor Cano, se le perdió su teléfono, te tengo que dar el nuevo número. Si querés anotar, por favor. Sí, doctora. Dame un ratito, voy a ver, Cano. Ya les voy a dar su nuevo número porque cambió. 0991 Sí, 650 973. ok. Voy a confirmar acá. Eduardo Cano. Sí, 650 973. Bueno, eso es en relación a las entregas con los instructores, que es una vez a la semana. Con el resto de los auxiliares de enseñanza, porque ustedes tienen que tener un promedio de 3 más o menos prácticos semanales. Los otros auxiliares de enseñanza, por ejemplo, en el grupo 1 está Susan Ocampo y Miriam Martínez. Cada grupo de ustedes, que son más o menos un promedio de 6, en ese grupo 1 está Lisa Barreto, Mariana Poncio, Dayana Sánchez, Patricia Saracho, Nicolás Cardoso y Diego Paredes. Se van a dividir en burbujas de 2, o sea, 3 en cada burbuja. Y cada burbuja va a tener con, por ejemplo, Liz, Mariana y Dayana con Susan Ocampos. Y Patricia, Nicolás y Diego con Miriam Martínez. Y la siguiente semana se rotan. El que tuvo con Miriam pasa con Susan. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. ¿Entendés bien, Gilberto? Quiero que le expliques a tus compañeros también los que no están en clase. Esas prácticas que tienen, quiero que le recuerden a sus instructores que tienen que reportar el horario en que dieron y las horas en que dieron para que yo pueda agendar eso en la facultad. Yo tengo que hacer el reporte de asistencia de los docentes en la facultad, ¿sí? O si no, Entonces, cada jefe de grupo me avisa, doctora, hoy tuvimos práctico con los auxiliares y tocamos tal tema. Entonces yo pongo historias clínicas sobre tal cosa, ahí van a hacer ustedes historias clínicas en el centro de salud o en el lugar que corresponda. Quiero que tengan mucho cuidado, que se vayan con doble mascarilla, no se toquen la cara, si es posible consigan la máscara facial, esa transparente, esa de plástico, ¿sí? Con su alcoholcito en el bolsillo y lávense la mano cada rato. Cuando entran ahí en el hospital, cuando van a salir, no se toquen la cara, por favor, ¿sí? Porque hay muchísimos casos. Pensamos que esa forma de burbujas va a serles útil porque van a comenzar a hacer las historias clínicas ya. Las primeras historias clínicas yo les voy a presentar y las siguientes ya van a presentar ustedes. ¿Sí? está bien, ¿Se doctora. entiende bien, verdad? Sí, una ¿Quién quiere consulta. preguntar algo?
Una consulta. Escuché que un micrófono se abrió. No sé. Doctora, nosotros tenemos una libreta de firmas de la Sí, cátedra. ¿Ese hace falta que se firme, que se selle o algo o sí, no? mejor, para tener un registro, mejor. Pero eso queda para nosotros nomás o después tendremos que acercarle a usted. Eso al final de año me tienen que entregar a mí. Ok. Y entonces los auxiliares se van a encargar de firmar y Los de... auxiliares y los instructores cuando dé la oportunidad. Yo registro el de los instructores cuando le dan los prácticos y ellos me van a pasar la asistencia de ustedes y también, si es que tiene nota, un porcentaje de lo que hablaron, ¿sí? Doctora, permiso, una pregunta. Sí, Patricia soy. Patricia. La que va a contar también que nos firmen los instructores del quinto y los internos. Claro que sí, ellos son auxiliares de la cátedra. Entonces entiendo. Claro, Gracias, sí, doctora. claro que sí, sirven. Por eso están ahí. Ellos están ad honorem. El cargo que ellos ocupan es curricular. ¿Sí? Ellos tienen que firmarle también sus libretas. No hay problema en eso, ¿sí? Está bien, doctora. Se entiende perfectamente. ¿Alguna pregunta? Están teniendo práctica en los hospitales, a mí me dijeron, en ginecología, ¿cierto? Sí, para la cátedra de ginecología empezamos ¿Cómo? Sí, en la cátedra de ginecología ya nos estamos yendo Y se van a los hospitales. a los hospitales. A Los Ángeles para las prácticas y en el hospital regional para las guardias. Con todos los cuidados, tengan todos los cuidados, porque está muy jodido el tema. Bueno, el tema que ya está todo aclaradito, ¿verdad? Sí, ya está. Ya está. Mañana el doctor Derlis, el 27 de nuevo yo en vez de Derlis, y el 6 de mayo la doctora Beatriz Paredes. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante también, que es uno de los motivos también muy frecuentes de la consulta, fundamentalmente ahora que estamos viviendo una pandemia muy particular y también en los casos de dengue que siguen habiendo mucha cantidad. O sea, se suman las dos cosas. La fiebre es un motivo de consulta de muy frecuente aparición en muchas enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas. En este caso, en el caso del dengue y el COVID, de causas infecciosas. Se podría definir a la fiebre como un aumento de la temperatura corporal por arriba de valores normales y de las variaciones diarias. Ustedes saben que la fiebre también sigue el ciclo circadiano y generalmente la temperatura es inferior entre las 2 de la madrugada y las 4 aproximadamente y es mayor entre las 16 y las 20 horas aproximadamente. Entonces también en relación al ciclo circadiano. Como causas infecciosas frecuentemente son las bacterianas, pueden ser también virales o parasitarias. Pueden ser también una fiebre aséptica, es decir, que no tenga origen infeccioso, como son las postrafusionales o por algunos medicamentos. Pueden ser también problemas cuando hay un aumento del metabolismo, como en el caso del hipertiroidismo o los procesos neoplásicos, fundamentalmente el cáncer de colon o el cáncer de riñón y las fiebres nerviosas o funcionales. Esto es solamente para recordarle, algunas de las enfermedades le va a ser útil después en patología médica o cuando den la parte de patología médica. Entre las endocrinas y metabólicas, la tirotoxicosis, la tiroiditis, el feocromocitoma y a veces la gota pueden producir fiebre. Entre las neoplasias, fundamentalmente los tumores sólidos, como dije antes, riñón, colon, hígado, aunque no sea primario, pueden ser también metastásicos, pulmón, páncreas, melanomas, mixomas. Y los metastásicos, que pueden ser cualquiera de los metastásicos, fundamentalmente cuando esa metástasis es diseminada. O de algunos órganos, fundamentalmente el de ovario, suele producir fiebre. De causas hematológicas, todos los linfomas pueden producir fiebre, las leucemias, la mielofibrosis o mielodisplasias.
de causas hematológicas, la aplasia medular, la anemia perniciosa, la hemólisis o la anemia hemolítica, la crisis hemolítica suele producir fiebre. Cualquiera de las enfermedades hematológicas puede producir fiebre. Alteraciones de la termorregulación o otro tipo de fiebre. Existen formas especiales también de fiebre que es bastante preocupante a veces cuando un paciente está internado. La neumonía que se puede asociar, por ejemplo, al uso de ventiladores, a la sinusitis o infecciones asociadas a las vías, ya sean centrales o periféricas, una flebitis que a veces es de causa no infecciosa en principio, después se puede infectar y también puede producir inclusive alteración de blancos. La endocarditis o las diarreas en los internados nosocomiales por Clostridium o infecciones del tracto urinario posterior al uso de sondas vesicales o por una complicación de una herida quirúrgica, un absceso de pared, pueden producir fiebre. Hay otros tipos de fiebres también que son de internaciones o nosocomiales. Como les dije anteriormente, la flebitis es la inflamación en el lugar donde está puesto el catéter. Es bastante frecuente porque hay algunos medicamentos que son irritantes del sistema venoso y producen unos más rápido que otros flebitis. O un infarto cerebral en un paciente que está internado, o una trombosis venosa profunda, que puede ser por decúbito, fundamentalmente en pacientes obesos, a veces diabéticos. Puede haber fiebre por fármacos, o una complicación como una embolia pulmonar, o una atelectasia pulmonar en los pacientes que están mucho tiempo acostados. Esto puede ser en obesos y puede ser en abuelitos también, que fácilmente se atelectasia a la base de los pulmones y esto puede llegar a producir fiebre. Fiebre de origen neoplásico, la embolia grasa que se suele ver en las lipoaspiraciones, dermolipectomías, cuando se utilizan los clavos de Kuicher en las fracturas de fémur, que generalmente es muy traumatizante, pueden producir una embolia grasa. La reacción por contrastes o post-transfusionales, la reabsorción de algún hematoma grande en los politraumatizados, o si hay una complicación como una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia digestiva o úlceras de decúbito o pancreatitis. La fisiopatología de la fiebre es bastante compleja. El hipotálamo es el que regula o balancea la temperatura corporal teniendo en cuenta la producción y la pérdida de calor. La producción de calor fundamentalmente que está producida por el metabolismo basal proveniente de la actividad muscular y de la actividad, la producción del hígado. Y las pérdidas, es un balance entre la producción y las pérdidas, que generalmente se realizan o se produce a través de la piel por varios sistemas que vamos a ver más adelante, por conducción, radiación y evaporación. El centro del control, como dije anteriormente, se encuentra en el hipotálamo anterior y en el hipotálamo posterior, y ahí al recibir las sensaciones térmicas, estos provocan una serie de mecanismos a través del sistema nervioso simpático con una reacción de vasoconstricción periférica y produciendo inclusive contracción muscular y pilorección en el caso de la fiebre de inicio brusco, que es lo que le da a los pacientes la sensación de fiebre con escalofríos, inclusive con castañear de los dientes. Esto es para mostrarles que hay un punto de ajuste en el hipotálamo anterior y posterior. Esto haciendo referencia a que la fiebre sigue el ritmo circadiano, es mayor entre las 16 y 20 horas y menor entre las 2 y las 4 de la mañana. Estas tienen un coeficiente de variación de 0,5 grados centígrados. Cuando hay una alteración de
de la temperatura, el sistema hipotalámico reacciona, como les dije anteriormente, por el sistema simpático, respondiendo a contracciones musculares, a vasoconstricción o vasodilatación si es que está bajando la temperatura, en el caso de que haya una vasodilatación profusa, y sudoración, cuando hay también pérdida importante de calor, que es lo que pasa cuando baja la temperatura corporal después de un cuadro febril. Las alteraciones de la termorregulación pueden ser modificadas tanto por el exceso de producción de calor, como ocurre en la tirotoxicosis, en el feocromocitoma, en el ejercicio intenso, en el estrés emocional, algunos fármacos catabólicos, como son la levotiroxina o T4, o accidentes vasculares cerebrales. O cuando hay un déficit en la eliminación de calor, como la hipoperfusión, el estado de shock, la enfermedad de Addison, la insuficiencia cardíaca, las neuropatías, las dermopatías extensas, esclerodermia y algunas drogas. La piel es un mecanismo muy eficaz para transferir o perder calor, porque la superficie es muy externa, muy extensa. Esta superficie de la piel tan extensa puede perder el calor por varios mecanismos. Uno de ellos es que todo ser vivo, animal, pierde calor por radiación, es decir, por medio de radiaciones infrarrojas. Y también puede perder por un aumento de la intensidad del flujo sanguíneo. Esto es por convección. Les voy a explicar cómo es la convección más adelante. Y también se puede perder por evaporación o por sudoración, o por un aumento de la actividad física, y así aumenta la actividad física muscular, aumenta la pérdida de calor. La sudoración es por medio de la evaporación. En los animales esto se traduce, en el perro, por ejemplo, por jadeo. Los responsables o mecanismos fisiológicos del control de temperatura, es decir, la termogénesis, depende también de la ingesta de alimentos, por aumento de la actividad muscular, por acción de la hormona tiroidea y la adrenalina, por el metabolismo hepático y en los niños bebés por la grasa parda. Y la termólisis, las pérdidas cutáneas por conducción, por convección, por radiación y por evaporación. La conducción es un mecanismo físico muy fácil, que es todo el cuerpo más caliente cede calor al más frío, y el cuerpo más frío absorbe la misma cantidad de calor que ha cedido al más caliente. Por eso se utiliza la conducción, por ejemplo, paños fríos. O ustedes se sientan en una silla y se dan cuenta cuando se levantan que la silla está más caliente, calienta, el cuerpo le transmite a la silla ese calor. Y por conducción se puede bajar la fiebre por medios fríos. La convección es el aire más frío desplaza al aire más caliente en la parte superior del cuerpo. Esto se produce o se puede intensificar esta pérdida por convección por medio de la ventilación. El uso de ventiladores o soplar hace que el aire desplace el calor hacia la parte superior del cuerpo. Esto se ve es muy evidente cuando en una pieza chica o en un ascensor estamos varias personas, uno siente que como de repente que va sintiendo más calor. Más o menos ese es el ejemplo. Y por radiación, voy a pasar a la siguiente diapositiva, es las ondas electromagnéticas, rayos infrarrojos, que se pierde el 60%. El 60% del calor del cuerpo. Por convección, el 12%, y por conducción, el 3% aproximadamente. Y por evaporación, que es la sudoración, se pierde más o menos el 22%. Y por una evaporación insensible por medio de la respiración y también por la piel. Estas son las formas de pérdidas de calor. ¿Cómo se produce la fiebre? La fiebre se produce por la presencia de sustancias que son llamadas pirógenos. Estos pirógenos pueden ser exógenos y endógenos. Los exógenos son agentes ajenos al huésped, como son los virus, las bacterias, cualquier organismo extraño que entre en el organismo
y va a generar la producción de pirógenos endógenos. Estos pirógenos endógenos, acá una lista de los exógenos, bacterias, virus, hongos, piroquetas, protozoarios, hormonas, cualquier cosa. Necrosis del tejido, por ejemplo, como en el caso de las neoplasias. Y los pirógenos endógenos, que son citoquinas, que son las las proteínas estimulantes de los macrófagos, que también son producidos por reacción de la inflamación. Voy a mostrarle un cuadrito que es más acá. La patogénesis y la fiebre, entonces se produce el ingreso de los pirógenos exógenos. Estos estimulan la producción de pirógenos a través de las citoquinas en los macrófagos, en los monocitos y las células de Kupffer, produciendo los pirógenos endógenos. Los pirógenos endógenos, como son acá el interferón, el factor de necrosis tumoral y la proteína estimulante de los macrófagos. Estos hacen que estas citoquinas sean liberadas en la sangre y estas no atraviesan directamente la estimulación de la producción de prostaglandina E2, que es la que atraviesa la membrana, la barrera hematoencefálica, y que son las responsables de la activación de las neuronas en el área preóptica del hipotálamo, aumentando el punto de temperatura en el hipotálamo y produciéndose la fiebre. Esta fiebre, que como mecanismo de defensa, produce la liberación de simpática de catecolaminas, produciendo la contracción, el aumento del metabolismo y la vasoconstricción periférica. En realidad es un mecanismo bastante complejo, pero no tan complejo, se entiende bien, ¿verdad? Ustedes saben que entra un huésped, que es el pirógeno exógeno, que es el agresor, que hace que se estimulen nuestras células de defensa, que son el monocito macrófago y célula de Kupffer, producen la activación de las citoquinas, estas, la de los pirógenos. Los pirógenos actúan para que se produzca la liberación de prostaglandina E, que son las que pasan la barrera hematoencefálica, ¿sí? Porque per se las citoquinas no atraviesan la membrana placentaria. La barrera hematoencefálica. Disculpen, me entusiasmé, parece. De acuerdo con los conceptos, entonces este es un mecanismo muy, muy complejo, pero en conclusión son los encargados, en definitiva, de mantener la homeostasis entre la temperatura corporal y la temperatura del medio ambiente. Síndrome febril. El síndrome febril es un conjunto de signos y síntomas que acompañan al aumento de la temperatura corporal por arriba de valores normales. Y el síndrome sería los síntomas que acompañan a la fiebre. Pueden ser sensación de calor y frío, es decir, escalofrío, astenia marcada. Esto es un signo, la astenia marcada, que se ve muy frecuentemente ahora con el COVID. A veces las personas primero presentan una astenia bien marcada, cefalea, dolores musculares que generalmente se presentan en la parte dorsal del tórax, mialgias, dolores articulares, escalofríos. Son síntomas acompañantes. Pueden haber, esto es solamente un poquito más completo, puede haber anorexia, rubicundez. En el área cardiovascular, aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta aproximadamente entre 8 a 10 latidos por cada grado centígrado que aumente la temperatura corporal. Puede haber oliguria, polipnea, piel seca, midriasis, delirio, convulsiones, inclusive convulsiones se puede ver en los niños, pero la característica de la convulsión es que estas convulsiones no dejan secuela ni no se producen. Un segundito, por favor, un segundo, ¿me esperan?
disculpen muchachos, ¿sí? Polimnea, puede haber piel seca, midriasis, nos quedamos en convulsión que no deja secuela en los niños, y en los ancianitos puede haber también convulsión y también puede haber coma por fiebre. En el aparato digestivo, esto está solamente separado por aparatos. En el aparato digestivo puede haber una lengua seca, porque ustedes saben que dijimos que uno de los mecanismos de perder es también con el aumento de la respiración, que también hay una polimnea, una taquimnea más bien, hay una lengua seca y puede haber una lengua saurral. En el aparato cardiovascular pueden haber soplos, estos soplos que son funcionales, hay un incremento del volumen minuto y la frecuencia, como dije anteriormente, puede aumentar aproximadamente por cada grado centígrado, aumenta entre 8 a 10 la respiración. En el aparato respiratorio hay una taquimnea, es decir, una frecuencia respiratoria aumentada. En el sistema nervioso central, depresión, convulsiones en los niños fundamentalmente. En los alcohólicos puede haber mucha depresión del sistema respiratorio. En ancianos puede haber delirio. En el aparato urinario, oliguria, una orina pobre en cloruros, con una excreción aumentada de urea, nitrógeno y creatinina. Existen varios tipos de fiebre. Bueno, ya vimos la definición, vimos groseramente la fisiopatología y ahora vamos a ver los tipos de fiebre. En realidad, lo que se les pregunta en el examen final es la definición y la clasificación, que estos son formas o tipos de fiebre. La fiebre puede ser continua, puede ser remitente, intermitente, recurrente, éctica y prolongada. Esto tienen que saber tanto la definición, esto simplemente que la descripción o el tipo de fiebre se hace de acuerdo al tiempo de evolución y de acuerdo al patrón que se dibuja en las tablas, en las curvas térmicas que ustedes tienen que aprender. Acá solamente los diferentes tipos de fiebre. Y acá tienen, por ejemplo, la fiebre continua. Si yo les pregunto en el examen qué es la fiebre y qué es la fiebre continua sostenida, ustedes tienen que decir es el aumento de la temperatura corporal por arriba de 38 grados centígrados con oscilaciones menores diarias a 1 grado centígrado. Si ustedes se fijan en esta curva térmica, ustedes ven acá, acá está 37 grados. La raya esta es un poquito más gruesa y más oscura. Entonces, teniendo en cuenta la definición, el aumento de la temperatura corporal por arriba de 38 grados con oscilaciones diarias, ¿se dan cuenta? Esta oscilación que está acá es inferior a 1 grado centígrado. Doctora, ¿Están viendo bien? no se ve tu cursor. No se ve mi cursor. ¿Y qué puedo hacer? Ustedes ven el 37 acá en el costadito. Acá en el costado izquierdo de su pantalla hay una serie de numeritos. 35, 36, 37, 38, 30. ¿Ven ahí en el costado? Sí, doctora, se ve. ¿No se ve el cursor? Qué raro, porque la vez pasada se veía el cursor. ¿Cómo? Yo por lo menos no veo. No se ve. Bien, no se ve. Y en el costado ven los numeritos del costado izquierdo de su pantalla. Los números sí se ven. Se ven. Hay una rayita en el 37, ¿pueden identificar el 37? Sí, doctora. Sí, el 37 la raya es más gruesa. Es más oscura y más gruesa. Y ustedes ven que la curva comienza ya en 38,5. Está la rayita horizontal irregular, no la que es regular, la rayita de arriba. ¿Ven? 39,5. 39,5. ¿Sí? Sí, Y por doctora. definición es superior a 38 grados. Ahí está 39,5. Y la oscilación que tiene, se dan cuenta cómo es. Sube y baja, pero no más de 1 grado centígrado. Entonces es la temperatura superior a 38 grados con oscilaciones menores a 1 grado centígrado. ¿Sí?
Sí, entiendo. ¿Ahora entendieron la curva? Sí, doctora. Sí, Y claro que profe. no ven. ¿No ven el Sí, se cursor? entendió. ¿No se ve el cursor? No, no No sé. se ve. Doctora, No, si no le das sé. clic derecho, creo que te da la Clic, opción de clic derecho, em, para colocar el puntero. clic Opciones puede derecho. ser. Le Sí. estoy dando clic derecho y no me da. Opciones, ¿dónde? Espera que. Uf. No, no me da clic derecho. Izquierdo voy a probar. No, tampoco. O si mueves tu cursor hasta la parte más superior de la pantalla, Eh, eh, te va a decir ver opciones. no. Ahí levanté mi cursor y le he visto a Dayana. Ajá, ok. No, no me da, che. Espera que voy a ver acá abajo. Chat participante, security. No. ¿Dónde dice support? ¿No? Mm, ¿No? Puedes activar también tu puntero láser si es que eso se da. Espera que un ratito voy a mirar acá. Puntero láser. No. Profe, Sí. ahí abajo a la izquierda no ves botoncitos en tu PowerPoint. Tipo izquierda, derecha y hay No, un... no, nada no tengo. No me, solamente se ve la pantalla completa un poco, che. No tengo. No, no me da luego la opción. Quizás si minimizas tu pantalla, doctora, puede ser que Voy a se vea minimizar como... un ratito. Ahí. ¿Y ahí? No. Seguimos viendo en pantalla completa nosotros. Yo minimicé. Se quedó en pausa de la pantalla, doctora. Mm, Lo que puede hacer, doctora, mm. es compartir. Viste que ahora vos estás compartiendo solamente la ventana del PowerPoint. Sí, sí. Y dejar de compartir y después elegir compartir la pantalla completa. Así creo que Ya se va me a voy ver. a salir entonces, pero voy a salir. No. No, no me da. No, no puedo.